la misma idea, que estudiar, que tienen dudas, que cosa no queda clara. Partamos con eso antes de que yo les cuente lo que quiero mostrarles. Les quedó claro que es muy frecuente. Sí, yo traté de ver el video ahora en el recreo mientras porque no alcancé a verlo. Ah, ya. Y que eran de la parte proximal del fémur, pero que no cuenta la cabeza en sí en las fracturas, sino que en el cuello, la zona trocantérica y la subtrocantérica. Ah, no es que no cuente. Obviamente, dentro de la fractura del extremo proximal del fémur, la más proximal de todas va a ser las fracturas de cabeza. El problema es que cuando uno habla de fractura de cadera, que es un mal concepto, como se los dejo claro, la cadera no se puede fracturar porque la cadera es una articulación, ¿no entendí? O sea, hay una contradicción en eso. Pero cuando uno habla, y todo el mundo habla, no solo en Chile, de fracturas de cadera, nos vamos a una cosa específica que es fractura habitualmente del adulto mayor, algunos casos de fracturas de alta energía, en la zona del cuello, en la zona trocantérica y en la zona subtrocantérica. Y eso es lo que conocemos como fractura de cadera. Las fracturas de cabeza femoral son un capítulo aparte y quedan excluidas dentro de esto, obviamente no debiera ser así, pero así se maneja, porque la fractura de cabeza femoral es 100% traumática en pacientes habitualmente de alta energía asociados a luxaciones, entonces se estudia en el lado como de luxo fracturas de cadera. ¿Cachai? Por eso se excluye de esto. Y en las fracturas de, de cadera, del extremo proximal del fémur, el 90% de los pacientes son pacientes adultos mayores con fragilidad por osteoporosis, entonces es un grupo totalmente diferente. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Cosas súper importantes de esta presentación, ahí están los tres tipos, ¿cierto? Son totalmente distintos los tres sectores. La parte azul, que es la zona del cuello, su problema más grande es la irrigación. En la zona roja, que es la zona trocantérica, su problema más grande es que ahí no hay problemas de irrigación, toda fractura tiene alto potencial de consolidación y por lo tanto siempre trataremos de conservarla y la clave es en armarlas bien. Y en la zona subtrocantérica, que si bien tiene buena irrigación, no es tan buena como la trocantérica y la roja, en la zona subtrocantérica está sometida a tanta energía por las fuerzas musculares que si no te queda anatómico y estable, la cuestión falla. Ese es el resumen así muy, muy, muy grosero. ¿Ya? Entonces la clave de todo esto es la irrigación. El otro problema, que es lo que aparece también en las diapositivas, en la presentación, es que la frecuencia de la fractura de cadera ha ido aumentando enormemente. Y eso porque nuestra población va envejeciendo. Por lo tanto, así como la displasia es súper importante en los niños para no dejar secuelas, el manejo de esta patología va a ser cada vez más frecuente por el médico general y saber derivarlo y que no se le pase también es vital. Y créanme que se pasan muchas de estas y el paciente le dice, mire, si no tiene nada, y los pacientes quedan postrados y, como les cuento, fallecen en alta frecuencia. Habitualmente, mujeres de edad avanzada en la vida asociada a osteoporosis es el gran factor de riesgo. La clave de esta patología es que su mortalidad es muy alta, 90% si no se trata, 90% en un año. O sea, todos los pacientes quedan condenados a muerte si tú no los tratas. A pesar del tratamiento, por perfecto que resulte y todo, un 30% tiene una mortalidad al año cuando los tratas, cuando los operas. Eso significa que tener una fractura de fémur es una cosa relevante en la vida de los pacientes. Por lo tanto, eh, no todos van a quedar sin secuela, no todos van a volver a hacer una vida normal.
esta patología deja secuelas en tu vida. Es como caerse un escalón, les digo yo a los pacientes, y cuando ese escalón es tu último escalón, se deja grandes secuelas. ¿Ya? Otra cosa súper importante que lo van a ver cuando ustedes ya hagan el internado y todo, y espero que no sea así, pero todos los pacientes llegan y cuando los presentan en sala dicen, mira, es un paciente que se cayó a nivel y se fracturó la cadera cuando se la golpeó. La verdad que eso no es así. La causa fundamental de la fractura es la fragilidad del, del hueso y por lo tanto más de la mitad de los pacientes se levantan, se fracturan y se caen. No es que la caída los fracturó, sino que lo blandito, por decirlo así, que no es lo correcto, pero lo blando que está en sus huesos hace que por una fractura por insuficiencia se fracture y después se caen. Entonces la asociación más lógica es caerte y fracturarte, pero no es así en el caso de las fracturas de cadera. Y voy a avanzar ahora porque esto lo tienen, pero quiero mostrarles lo que les traje ahora. Quiero explicarles un poco la diferencia de las tres fracturas, la importancia de hacer el diagnóstico y el por qué, y en qué nos fijamos nosotros para tratarlo. ¿Qué fracturas ven acá? Del Vamos, cuello. del cuello. Las dos son del cuello, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Que una está desplazada. ¿Sí? Creo. No crea. ¿Cuál está desplazada? ¿En qué nos fijamos? Esta está desplazada. Yo les voy a enseñar en otra radiografía en qué hay que fijarse, pero quiero que se den cuenta que la clave para seguir es esto, la cortical medial. Si esto lo ven alineadito, probablemente se trate de una fractura no desplazada. Aquí, bueno, no sé tanto, pero el cuello está allá y la cabeza está aquí. Tengo otras imágenes. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? El desplazamiento, sí. Pero ¿cuál es la implicancia de eso? Exacto. O sea, el riesgo de necrosis, ¿ya? El riesgo de necrosis de la cabeza femoral. Los vasos sanguíneos entran aquí, en la región trocantérica, y suben por el cuello. El 85% de la irrigación va en esta dirección. Y si tú le cortas, y más aún, si tú lo cortas y lo desplazas, los vasos sanguíneos, que van a ser muy chiquititos ya en la zona terminal, se pierden. Eso le da un riesgo de necrosis entre un 30 y un 50%. 30 a un 50%. ¿Ya? Esta tiene 5% solo por la fractura, no desplazada, y esto tiene entre un 30 y un 50% por el desplazamiento. Entonces, el principal factor para considerar es el desplazamiento por riesgo de necrosis. ¿Ya? Entonces, de ahí vienen dos implicancias muy importantes. En un paciente joven que tiene 30-50% de riesgo de necrosis si tiene una fractura desplazada, yo puedo intentar salvar su cabeza femoral, reduciéndola y haciéndole osteosíntesis para tratar de salvarla, para que dure los 90 años que conversamos antes. Y si nos va mal, porque tiene hasta un 50% de riesgo de necrosis, como es un tipo joven, va a poder aguantar una segunda cirugía que es la prótesis. En un paciente viejo, con una fractura de cuello desplazada, tienen exactamente la misma tasa de riesgo de necrosis, 30-50%. La gran diferencia es que en un viejo de 90 años, ponte tú, someterlo a dos cirugías, una para intentar salvarlo, en una cadera que le va a durar poco, porque por vida duran 90 años, va a durar poco.
y someterlo con todas sus patologías y condiciones y cosas que puede tener a 2 cirugías, si es que la primera falla, no tiene sentido y por lo tanto optamos en ponerles prótesis a los pacientes. Porque los pacientes que tienen 50, 60, 70 años y que tienen artrosis, les ponemos prótesis y andan bien. Entonces lo sabemos que andan bien. ¿Ya? Y la clave para que los pacientes no tengan este 90% de mortalidad es moverlos rápido. Entonces, las fracturas no desplazadas tienen un riesgo bajo de 5%, independiente de la edad. A todos les vamos a hacer osteosíntesis para salvarla. Y en los pacientes que tienen fracturas desplazadas, por ese riesgo de necrosis de 30-50%, vamos a decidir según la edad. Si es joven, lo tratamos de reducir y lo fijamos. Si no lo podemos reducir, vamos a tener que abrirlo y ahí ya vamos a ponernos más complicados. Pero si es viejo y está desplazado, viejo 65 años más o menos, nos vamos a ir inmediatamente a una artroplastia. ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces, yo les traje este nuevo algoritmo, que es distinto al que puse en la clase. Está más sencillo, es más fácil de seguir, ¿ya? Para que lo tengan ahí después. Pero me salté esta. Esta es la clasificación de las fracturas de cuello de Garden, que hoy está simplificada, porque estas son las fracturas tipo 1 y tipo 2, que son fracturas en que, si seguimos el dato que les dije yo, sigan la cortical medial se mantiene sin un desplazamiento significativo. En la Garden 1, la fractura está impactada, pero sin alteración, sin desplazamiento significativo, y por lo tanto los vasos siguen funcionando 5% de riesgo de necrosis. En la Garden 2, la fractura es completa, no está impactada, pero no se ha desplazado, 5% de riesgo de necrosis. Entonces, al final las agrupamos y decimos fracturas no desplazadas. En cambio, en estas, si ustedes siguen la cortical, esta es parecida a la de la foto. ¿Se dan cuenta cómo se superponen? Eso es porque las radiografías son imágenes en 2 dimensiones y la cadera, o cualquier estructura de 3 dimensiones, se va a tener que ver reflejada en esta imagen, pero se van a ver superpuestas. Pero tanto esta, una fractura en que aún hay algo de contacto, o esta, en la que no hay contacto, los vasos sanguíneos están comprometidos y entramos al problema de la necrosis y debemos decidir en estos 2 grupos que consideramos hoy día fracturas desplazadas, si vamos a intentar salvarla en un tipo joven o inmediatamente darla por perdida y poner una prótesis. El mismo concepto. Ahí está el algoritmo, ahí lo revisan con calma. Hoy día yo les puedo decir que 65 años es la edad de corte. Ustedes saben que los algoritmos se van modificando y todo esto, no encontré ninguno con 65 años. Y yo les recomiendo que todas las fechas que dicen 70 sean modificadas a 65 años. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque las prótesis hoy día son mejores que hace 10 o 20 años atrás y duran más. Podemos entonces ponérsela a gente más joven. ¿Qué les parece esto? Ahora es suya. ¿O sí? Mira, Se siguen la ve cortical. como que Dime, se acortó. ¿cierto? Se ve como acortado. Yo les voy a dar la clave para saber si esta fractura, miren, primero, fijarse la cortical medial. Vamos por aquí, está el trocánter menor, llega aquí y ahí, toc, hay un salto. Y ahí está el cuello, mira. ¿Lo ven? Me imagino que sí. Y la cabeza está acá, mira. Sí, sí, se ve. Y la cabeza está acá. Entonces hay un resalte. Fíjense aquí que no tiene nada que ver con esto, ¿sí o no? ¿Cómo saber si una fractura está desplazada o no? A veces es difícil de verlo aquí, porque se superponen. Entonces hay algunas claves súper importantes. Lo primero, no pidan radiografías de cadera, porque si piden radiografías de cadera se van a quedar con un solo lado, por la misma radiación. Pidan siempre radiografías de pelvis a P,
y van a poder estudiar las dos caras. Si ustedes son muy detallistas, van a darse cuenta de que este trocánter menor se ve más pequeño que este trocánter menor. Y eso es porque a este lado, y como la clínica bien lo dice, la fractura va a estar rotada a externa. Por lo tanto, el trocánter que está por posterior se ve más. Y otra cosa importante que hay que ver es que la punta del trocánter mayor, si uno traza una horizontal, siempre cae en el centro de la cabeza femoral. Pero si yo voy a este lado, acá está la punta del trocánter mayor. Y si trazo la horizontal, quedo por ahí arriba. ¿Por qué? Porque al estar fracturado, no solo está rotado externo, sino que también está acortado, porque los músculos se lo llevaron hacia arriba. Entonces, esto es una fractura de cuello totalmente desplazada. No por lo que se ve, sino porque tiene estos índices como externos, no considerando la fractura, que te hacen verlo. Un trocánter mayor muy grande y un ascenso, o sea, perdón, trocánter menor muy grande y un ascenso del trocánter mayor en relación al centro de la cabeza femoral. ¿Lo ven? Sí, Entonces, ¿qué harían con esta persona si tiene 25 años? no, Producción y osteosíntesis, ¿cierto? ¿Y qué hace con esta persona si tiene 60 años? ah, 60 60. también. Entonces, Lo mismo, reducción y sí. osteosíntesis. Y si tiene 90, Prótesis. prótesis. ¿Por qué? Porque está desplazada y no queremos someterla a 2 cirugías si nos falla la primera. Así de simple. ¿Y esta? Fractura con desplazamiento. Claro. Hay mucha pregunta en todas sus frases de respuesta, chicos. Mejor en eso. Háganlo como una respuesta y no como una pregunta. Sáquenle el signo de interrogación al final. Fractura con desplazamiento. ¿Se ve grande el trocánter menor o no? Sí, el trocante mayor está superior al centro de la Exacto. cabeza. ¿Se dan cuenta que viendo esos dos datos ya no, ni siquiera tenéis que mirar la fractura? ¿Cachai que está quebrado? Pero para clasificarla ni miráis la fractura. Porque esta pareciera como que aquí estuviera como unido. Pero en realidad lo que pasa es que está tan rotado externo que el cuello está mirando hacia nosotros, hacia adelante. ¿Cachai? Por eso no se ve. Esto es el trocánter mayor, no es el trocánter menor. El trocánter menor está aquí, pero no se ve. Por eso hay que fijarse en eso y eso. Y se la puse porque no vemos el otro lado. ¿Cachai? Y entonces se hace más difícil porque a lo mejor la otra es parecida a esta, pero no lo podemos saber. Siempre pelvis, no cadera. ¿Ya? Eso es todo de fractura de cuello. Entonces recuerden, primer factor, desplazamiento. Segundo factor, edad. Problema a tratar, riesgo de necrosis. El otro tema entonces. ¿Cuál es la gran diferencia entonces de esta con las anteriores? Estas son fracturas trocantéricas. Todas consolidan bien. Todas consolidan bien. Quédense con eso. Ustedes saben que en medicina no existe el todas, ni el nunca, ni el siempre. Aquí tampoco, pero casi todas consolidan bien. El problema de consolidación no es el problema. Fíjense, yo no quiero que se aprendan la clasificación, pero quiero que vean los rasgos. Fíjense que en la clasificación, lo primero que aparece es el número de rasgos. Este es un factor importante para nosotros. Ese tiene 1, este tiene 3, y este, que sí tiene 1, va al revés. No parte en el trocánter mayor como en este grupo de acá. Estas parten en el menor y se dirigen hacia la cortical lateral y separan todo este fragmento proximal que tiene los músculos y todo de la parte diaficiaria.
las llamamos de rasgo inverso o oblicuo inverso, porque nacen desde aquí hacia el lateral. En cambio, en estas todas nacen desde el trocánter mayor hacia el menor. ¿Lo ven? Y eso las transforma en dificultad creciente, las ordena en dificultad creciente. Desde las más sencillas, que tienen un rasgo, más complejas, más de un rasgo, y muy complejas, rasgo inverso. ¿Por qué esta es más sencilla que esta? Porque esta deja una pared lateral gruesa. Fíjense, todo esto, hasta el rasgo de fractura, es grueso, especialmente en esta zona. En cambio, cuando tú tienes muchos rasgos, ya casi la pared lateral no existe. Es delgada, es casi diáfisis. Entonces, mirando a este mono, les puedo decir que los factores que importan en cómo clasificamos y en cómo tratamos las fracturas trocantéricas, siendo todas muy buenas para consolidar, depende de el número de fragmentos, el grosor de la cortical lateral y la orientación de los fragmentos. O sea, no tiene nada que ver con riesgo de necrosis, no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con número, orientación y grosor de la pared lateral. ¿Ya? Y esta sí es la clasificación formal, que es básicamente lo mismo que les explicaba antes. Las primeras tienen un solo rasgo y todas en la zona del trocánter mayor. Las del grupo 2, que son ya más complejas, tienen más de un rasgo. Esta también tiene más de un rasgo, pero tiene una cortical lateral buena, competente. En cambio, las del grupo 2 tienen más de un rasgo, pero con una cortical lateral pequeña. Y las del grupo 3 tienen rasgos inversos o transversos. Y además, a veces con más de un rasgo, pero siempre transversos. Y separan la parte de arriba de la de abajo. Y eso nos obliga a tener dos formas de tratarla. Las sencillas, con pocos rasgos y con una pared lateral competente, le ponemos habitualmente este dispositivo. Bueno, bonito y barato. Se llama DHS y va puesto por una placa en la cortical lateral, y por eso que necesita una cortical lateral competente, y un tornillo que al colocarlo, después se hace compresión y junta el rasgo de fractura. Las fracturas más complejas, esta de rasgo inverso y con una cortical lateral rota, si se dan cuenta, uno sube aquí, ¡pum!, ahí está la alteración, tiene como una V ahí, que se transforma en una fractura que separa la parte de arriba de la de abajo y además tiene un fragmento lateral muy delgado, nos obliga a poner este otro dispositivo, que son clavos cefalomedulares, no endomedulares, cefalomedulares. Y que si lo armamos bien, tienen un tremendo potencial de consolidación, porque el problema no es ese, el problema es con qué dispositivo lo tratamos. En la fractura sencilla, el DHS y el clavo funcionan igual. Hasta pronto. Pero el DHS vale 300.000 pesos y el clavo vale 1,5 millones. Por lo tanto, siendo iguales, optamos por ponerlo más barato, por una cuestión de salud pública. Pero en las fracturas complejas necesitamos un clavo, que es un dispositivo mucho más estable y que permite también una carga inmediata, que es la clave de todo, pero para fracturas mucho más complejas. ¿Se entiende? ¿Dudas? La diferencia. ¿Sí? Entonces son súper diferentes las fracturas de cuello y las fracturas trocantéricas. Súper diferentes, no tienen nada que ver. Es lo único que se asocia en que ambas ocurren en pacientes muy viejitos con fragilidad ósea. Por lo tanto, y esto es un mensaje que quiero dejarles, estos pacientes, después de que se tratan en su urgencia, que es operarse de esta fractura para tratar de volver a moverse rápidamente, y que eso debe ser realizado, ojalá, dentro de los primeros 3 días, ¿ya? Y no inmediatamente, o sea, se puede inmediatamente, pero como son pacientes mayores, habitualmente requieren estudios de cómo está su función cardíaca, renal,
exámenes de laboratorio y otras patologías, compensarla y todo. Por lo tanto, se sabe que dentro de 3 días los pacientes andan igual de bien. Para levantarlos rápidamente, una vez que las fracturas hayan consolidado o que el paciente se le haya puesto un artroplastito, los pacientes deben ser suplementados con un tratamiento antirresortivo para tratar de mejorar su fragilidad ósea. Y eso, lamentablemente, no lo tienen tan considerados todos los traumatólogos, y el número de pacientes que se va para la casa sin tratamiento, o a lo mejor no para la casa, pero que ya está dado de alta y se va sin tratamiento para la osteoporosis, es muy alto. Y eso hay que estar muy atento, especialmente en los pacientes con fracturas de cadera, porque todas son por fragilidad ósea. Eso es lo que les quiero contar. Las subtrocantéricas se manejan igual que esta, y los mismos conceptos y todo igual. La única diferencia es que ocurren a veces en pacientes más jóvenes, porque se asocian a fracturas de alta energía, en caídas, especialmente en accidentes laborales y ese tipo de cosas, accidentes de tránsito, y que si no tienes una reducción anatómica, son mucho más difíciles de que consoliden porque la exigencia mecánica es más alta. Pero las formas de tratarse son iguales. Dudas, preguntas, aprovechen. Doctor, Dime. el estudio, me queda una duda, ¿es solamente entonces una radiografía de pelvis anteroposterior? No. Para las fracturas de cuello, sí. Pero como tú no sabes cuál te va a tocar, lo que el estudio es con una radiografía de pelvis AP y una radiografía axial de la cadera fracturada, ¿ya? Como es difícil pedirle una radiografía axial, porque tendría que el paciente abducir la pierna y no lo va a poder por el dolor, nosotros pedimos una radiografía que es una proyección especial que se llama cross table, como mesa cruzada, en la cual te mueven la pierna sana y pasan una axial a la cadera alterada para ver el desplazamiento en el plano anteroposterior. Que eso es mucho más útil para las fracturas trocantéricas que para las fracturas de cuello. Pero como uno no sabe cuando se enfrenta al paciente y la clínica es exactamente igual, acortamiento, rotación externa, imposibilidad de levantar el talón de la cama y mucho dolor, tú no sabes si te va a tocar una fractura de cuello o una fractura trocantérica. Por lo tanto, a todo paciente habría que tomarle radiografía de pelvis AP y radiografía cross table de la fractura del lado fracturado. Ya, gracias, Doc. Bien. Otra cosa importante es que la clasificación en las fracturas trocantéricas, aquí se lo voy a hacer, como depende del tamaño, del grosor de la pared lateral, es imposible de verlo en una radiografía al ingreso, porque la cadera siempre va a estar rotada externa. Por lo tanto, la clasificación y por lo tanto la definición de con quién la vamos a operar se hace cuando el paciente está en la mesa de tracción ortopédica y se reduce. Y ahí vas a rotar interno para reproducir, o sea, contrarrestar el desplazamiento que tiene la fractura, y ahí vas a poder ver el real grosor de la pared lateral, ¿ya? Y por lo tanto, este es el momento de definir si le vamos a poner un DHS o le vamos a poner un clavo cefalomedular, ¿ya? Entonces, claro, uno tiene una orientación más o menos con la radiografía de entrada, porque si tenéis 5 rasgos, 6 rasgos, veis que está todo desarmado, o un rasgo inverso, solo lo puedes ver al tiro, pero para evaluar el grosor de la pared lateral debe ser en la mesa de tracción, ¿ya? Por eso que a mí me interesa más que ustedes comprendan esto, que si es un rasgo simple, rasgos complejos y rasgos inversos. Con eso yo me quedo feliz. Y todas van a ir a osteosíntesis. ¿Por qué? Porque la cabeza femoral no tiene problema de irrigación y porque poner una prótesis que va puesta en esta zona, en la zona de anclaje, tener fractura, lo hace mucho más difícil. Y el otro problema es que el trocánter mayor, que es la zona donde está toda la musculatura que va a evitar que el paciente claudique, va a estar fracturada.
Por lo tanto, poner una prótesis sin este sistema muscular va a producir que o el paciente claudique o tenga riesgo de luxación de la prótesis. Por lo tanto, poner prótesis en fracturas trocantéricas sí se hace en casos especiales, pero quédense con el concepto de que se hace siempre osteosíntesis en las fracturas trocantéricas. Doctor, Bien, una consulta en el tema de como de la prótesis. ¿ya? ¿Uno hace una prótesis como del fémur y del acetábulo? ¿O puede ser solo del fémur? ¿O depende de lo, como de la fractura que sea? No, no depende de la fractura. Esto es una prótesis total. ¿La ven? Las Sí, sí prótesis se ve. totales, la prótesis total significa que reemplaza el acetábulo y el fémur. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que el problema para poner prótesis es que tiene una fractura de cuello desplazada en un paciente viejo, ¿cierto? Sí. Entonces, la diferencia es la siguiente. Creo que tengo una prótesis total por ello, ¿no? Una parcial, espérense un poquito. Oh, no puse. Un poco para mostrarle con ejemplo que siempre es mejor. Bueno, eliminé este año. Ja. Ya. Existen dos posibilidades: poner una prótesis total o una prótesis parcial. La prótesis total es la que va a reemplazar cabeza, o sea, va a reemplazar el fémur y el acetábulo, y la prótesis parcial solo cambia el fémur y mantiene el acetábulo nativo. ¿Ya? Por lo tanto, va a dejar articulando una cabeza metálica en un acetábulo nativo con cartílago normal. Y eso tiene una sobrevida promedio de 5 años de uso, no de 5 años de vida del paciente, 5 años de uso, ¿ya? Por lo tanto, si bien ambas funcionan exactamente igual, una parcial y una total, la duración de una prótesis parcial es mucho menor, ¿ya? Pero, como todo tiene sus peros, una prótesis parcial entonces dura menos, pero es más fácil de poner, es para cirugías más cortas y es mucho más estable que una prótesis total. Nosotros la usamos en pacientes muy deteriorados que sabemos que no tienen nada más que marcha intradomiciliaria o pacientes que están postrados en cama y que queremos que se puedan mover sin dolor, pero sabemos que no la van a usar. Una prótesis total alarga un poco la cirugía y aumenta los riesgos fundamentalmente de luxación de las prótesis, pero, como les contaba, tienen hoy una sobrevida de 30 a 35 años y por lo tanto se usan en pacientes mucho más activos. Pero la función de una parcial y una total es exactamente igual. La única contraindicación para poner una prótesis parcial, aunque el paciente tuviera 99.000 años, es que tenga artrosis de cadera, porque como va a quedar el metal articulando con su cartílago, si tiene artrosis no le podemos poner una prótesis parcial. Ya, entonces la diferencia va más que nada en la funcionalidad del paciente y no en el tipo de fractura. Ni siquiera en la edad, en la función, porque yo puedo tener un paciente postrado por un ave de 71 años versus un abuelito que sale a caminar todos los días de 90 años, ya se le pondría total, y al viejito postrado de 70 le pongo la parcial. ¿Cachai? Después que a un paciente le pongo una prótesis, ¿Ya? ¿tiene como limitaciones? Por ejemplo, si me imagina que quizás como correr y todas esas cosas no lo puede hacer, como por desgaste o puede seguir una vida normal en ese aspecto. Mira, pueden hacer una vida normal. Las prótesis pueden hoy día hacer una vida normal desde el día, no del día, desde el minuto uno en que está instalada. Las prótesis tú las dejas puestas y están listas. Y en un proceso de rehabilitación que tiene que ver con el dolor y con los músculos. Se recomienda no trotar o no hacer ejercicios de impacto porque el plástico que está en el interior de las prótesis se desgasta más, se desgasta más rápido. ¿Ya? Pero se puede hacer de todo.
como digo, no se recomienda trotar, pero sí se puede trotar. Pero tú les dices, puedes hacer muchos deportes, puedes hacer bicicleta, natación, hay pacientes que juegan tenis, hay pacientes que juegan ping-pong, hay pacientes que van al gimnasio a hacer deporte, o sea, pueden hacer una vida prácticamente normal. Trotar no es todo, y hay mucha gente que no trota, y especialmente los adultos mayores, por otras condiciones, más que porque tienen una prótesis. Si tú me preguntas hoy día si puedes hacer una vida normal, sí. Ya, buenísimo. Gracias, Doc. ¿De qué? ¿Tienen alguna otra duda? ¿O están listos para contestar las pruebas? Como resumen cortito entonces, fractura de cuello, la clave es la irrigación, el problema es el desplazamiento y después del desplazamiento la edad. Fracturas trocantéricas no tienen problema de consolidación, solo hay que preocuparse de cuántos rasgos tiene, cuál es la dirección de los rasgos y si la cortical lateral te permite poner un DHS o un clavo para la estabilidad. Hay lugares, y yo comparto eso, donde a todos los pacientes les ponemos clavos. Tiene que ver con costo, nada más. Pero los clavos son más estables que el DHS. No en las fracturas sencillas, sí en las fracturas complejas. Pero si yo tuviera que elegir algo, me pongo clavos siempre. Pero eso no es la respuesta. ¿Ya? Pero hay lugares como Concepción o otros sectores de Chile donde solamente se ponen clavos. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya, chicos. Bueno, espero que haya aclarado dudas, espero que haya sido menos fome que las clases grabadas. La idea es eso, pues conversarlo y todo, cosas que les sean útiles después para la práctica, cuando pasen por el internado de nuevo, se van a dar cuenta que la práctica de la traumatología es muchísimo más entretenida que la materia, pero hay que saberlo porque ahí está la base de todo. ¿Ya? Bien, pues cuídense, nos vemos mañana. Mañana tenemos clase de fractura de pelvis. Ya, doctor. Alto. Gracias. ¿A las 9? A mí no me complica la mente. ¿A ustedes? Tampoco. No, pero está programada esa hora, mantengamos el horario, después me van a retar por hacer otras cosas. ¿Ya? Ya, doctor, gracias, que esté bien. Bien, que estén bien, Que tenga buen descansen. día. Gracias. Gracias. Chao. Chao.